Negocios de Adeveras no solo es un podcast. Somos una comunidad de emprendedores que buscamos hacer equipo y formar líderes a través de oportunidades de negocio creadas con la comunidad, explotando el liderazgo de todos los empresarios del grupo. Que ya hemos pasado por ese camino inicial de emprendedor. Si eres emprendedor y estás buscando una oportunidad, únete a nuestra comunidad y aprendamos juntos. Esto es Negocios de Adeveras y yo soy Juan José Luna. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Un día más en Negocios de Adeveras. Hoy nos toca la grandiosa entrevista con nuestro amigo Jehú Rodríguez. ¿Cómo estás, Jehú? Bien, Juanjo, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a emprender los negocios que tienes? ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Quién es Jehú? ¿Dónde naciste? Cuéntanos. Bueno, mira, pues te cuento un poco. Yo soy nacido en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Es una ciudad al sur de Monterrey, unos 80 kilómetros. Entonces ahí viví toda mi infancia hasta la prepa, después ya vengo a la ciudad de Monterrey, aquí estudié la carrera de Relaciones Internacionales con acentuación de Comercio Exterior y Aduanas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Mederos. Entonces ese fue como mi proceso formativo, yo no opté por irme por temas de maestrías, doctorados, ni nada de eso, fue como era la necesidad de trabajar. O sea, no había como esa oportunidad que a lo mejor muchos tienen de decir, bueno, yo sigo en casa yo era foráneo, entonces pues ya tenía que trabajar para mantenerme, ya era como le llamamos aquí en Monterrey, ¿no? Que era estudiambre, porque pues todos pasamos por ahí. Así es. Por el tema de no tener suficiente recurso cuando estás estudiando. Entonces, y mi historia, pues, es una historia, por así decirlo, de lucha, y no puedo decir que es completamente mi historia, sino es una historia familiar. No es porque todos los negocios que hemos ido haciendo, los que han fracasado como los que han prosperado, pues han sido en familia. Entonces, de alguna manera, pues no pudiera decir que yo lo hice todo, ¿no? O sea, tenía un hermano que falleció en 2009, él era 10 años mayor que yo, y él pues trabajaba en conjunto. Mi hermana, que es 12 años mayor que yo, que ella pues nos apoyó todo el tiempo durante la carrera, ella ya trabajaba, entonces pues me apoyaba económicamente y de esa forma fue como fuimos saliendo. Y ya yéndonos directo al tema del emprendimiento, pues el primer negocio que hicimos ya mi papá con sus hijos, porque mi papá fue transportista desde los 70s hasta la fecha, ¿no? Ahorita ya no trabaja, pero pues todavía sigue haciendo cosas del negocio. Pero desde los 70s él ya era transportista, él tenía lo que le llamaban Torton, que ahorita ya casi no hay ese tipo de unidades. Él transportaba mayormente fruta, naranja de Montemorelos, Veracruz, todos esos lados, los chiles, se iba a Villahermosa, todos esos lados que había mucha fruta, ¿no? Entonces nosotros traíamos una formación de transportistas todo el tiempo. De hecho, yo casi nazco en un camión. Es una historia chistosa porque mi mamá estaba embarazada de mí cuando mi papá estaba probando un Torton y le dieron los dolores de parto y en el Torton se fueron a la clínica. Entonces está ahí padre, ¿no? Entonces estamos como muy arraigados al tema del transporte. Entonces ya el primer emprendimiento que hicimos en familia, un día mi hermana ya trabajaba en los 90, trabajaba en temas de agencia aduanal y todo eso. Y fue cuando, no sé si te acuerdas, que empezaron los fletes rápidos, sí, que eran los de camioncitos de 3.5, que se empezó a poner de moda las plataformas y todo eso. Entonces mi hermana un día le dice a mi papá, oye, papá, vende los Torton y compra estos camiones y vamos a empezar a trabajar. Y así fue como nació Radmon, la primera empresa, era Rápidos de Montemorelos, ese era el nombre de la empresa. Entonces empezó a prosperar la empresa y la quebramos. Y total que un tema ahí con un socio que mi papá metió al negocio, hubo un problema, el negocio quebró. Bueno, pues como pudimos, ahí otra vez se formó otra empresa que se llamaba TRS Servicios Consolidados. ¿Por qué se llamaba así? Porque nosotros hacíamos mucho el servicio de fletes consolidados. Teníamos una bodega que rentábamos en Nuevo Laredo y de ahí distribuíamos todo el material en pequeñas unidades, que eso es básicamente el consolidado. Y la quebramos. Y algo pues muy ilógico o que en su momento no entendíamos era ¿cómo la quebramos?
En ese momento nosotros teníamos un cliente, el principal, que era Unilever de México. Unilever de México pues fabrica desde helados Holanda, los roll-on estos de Axe y sopas Nissin, ¿no? Un mundo de mayonesas Hellmann's, están involucrados en muchas cosas. Entonces nosotros teníamos mucho trabajo con ellos y quebramos. Entonces fue así como que, ¿cómo? O sea, tienes mucho trabajo, estás facturando, pero llegó un punto en el que ya no podíamos más. Entonces, pues, así quedó la segunda empresa, TRS, que las dos eran de transporte. La tercera empresa, que ya fue la que se consolidó un poco, ya era Trotza. En esta empresa yo ya estaba estudiando aquí en Monterrey y mi rutina era a las 4 de la mañana, era ir a Libramiento Noreste, descargábamos el tráiler, también se llama Trotza Servicios Consolidados y es Autotransporte Rodríguez Jalas, eso significa el acrónimo. Entonces mi rutina era, yo entraba a las 12 del día a la escuela, a la universidad, ya estaba estudiando, entonces me iba al Libramiento Noreste, agarraba yo toda la lista de lo que se iba a repartir y en las vans y en los 3:30, pues ahí transbordábamos a mano con patín, no teníamos montacargas ni nada, o sea, era todo manual. Y era, tú te vas a tal parte, tú te vas a tal parte, y yo siempre agarraba la ruta de Saltillo. ¿Por qué? Porque yo de ahí de Libramiento me iba directo. Agarraba mi van y de ahí me iba directo y llegábamos a Tecnocast, era el primer cliente ahí entrando a Ramos. Ellos fabricaban los motores de Caterpillar. Supongo que todavía lo hacen, pero ya no está la empresa ahí, no sé dónde esté. Y teníamos otro cliente que también era principal, era Fercinza. Ellos hacen cosas médicas. Entonces mi rutina era esa, me iba a Saltillo, yo regresaba, me daba un baño, yo vivía en la bodega, teníamos una bodega ahí por Conchello, y vivía yo en la bodega, el área de oficinas lo adaptamos como un departamentito. Un departamento y pues la bodega era abajo y ahí. Entonces yo regresaba de Saltillo y me bañaba y me iba a la escuela. Terminaba la escuela, me regresaba a la bodega y pues hacía los cortes del día, ¿no? De qué se había entregado, qué había faltado. ¿Qué edad tenías ahí? Pues esto fue hasta el 2000, hasta el 2008, hasta el 2009. Pues debía de estar sobre los 22 años. ¿Ya graduado? No, estaba estudiando. Salía de la bodega, regresaba de mi ruta y me iba a estudiar. Eso fue desde el segundo semestre hasta el séptimo semestre. Entonces, era como siempre estar trabajando y era, pues, no sé, no podías ir al antro porque si tenías que ir al antro, tenías que ponerte de acuerdo quién iba a manejar, quién podía divertirse, porque a las 4 de la mañana era salte del antro y vete al Libramiento ¿A descargar? A descargar el tráiler, ¿verdad? Entonces, fue así como entramos a los temas, por así decirlo, que tenían que ver con aduanas, porque antes éramos transportistas, pero solamente de chile, fruta, verdura y eso, ¿no? Entonces, todos estos emprendimientos que los quebramos, ahora entendemos que era por falta de capacidad administrativa. O sea, nosotros sabíamos operar y éramos muy trabajadores todos, pero resulta que mi hermana sabía vender, mi hermano sabía operar, yo estaba muy joven, pues también meramente hacía operación y no nos dábamos cuenta que nadie sabía administrar un negocio. Entonces, por muy grande que fuera el flujo, por muy bueno, pues nunca logramos prosperar de una manera abundante, por así decirlo, hasta el grado de quebrar por no saber administrar esos negocios. ¿Sabes qué me llama bastante la atención de que cada vez que me mencionabas, hicimos esta empresa y la quebramos, hicimos esta otra empresa y la quebramos, y sonríes cada vez que me dices la quebramos? Creo que una de las bases de cualquier emprendedor y todos los empresarios es el valor con lo que enfrentas lo que vas a emprender. Y ese valor va de la mano, hoy en día podríamos llamarlo como burlándome de mis errores. No aprendiste, te burlas de ellos. Identificaste cuál era el problema en la familia, en el negocio. Todos eran muy trabajadores, todos eran muy buenos operadores, la logística, pero nadie se sentó a administrar. Sí. Y esa característica es solo de un emprendedor. O sea, una persona que no es una emprendedora
no lo es porque no tiene el valor de enfrentar un fracaso. Hoy en día yo lo veo en tu cara de que cada fracaso, hoy sonríes de esos fracasos. Y eso es de aplaudirse en cualquier ser humano para poder emprender cualquier cosa, ¿no? Veo que empezaron con el tema de logística, el tema de transporte. ¿En qué momento o quién fue el visionario que dijo vamos al tema del import-export? Pues fue mi hermana. Mi hermana, que te digo es 12 años mayor que yo, ella ya trabajaba en una agencia aduanal, ella era ejecutivo, entonces vio ese cambio que venía en el transporte, porque pues antes del Tratado de Salinas de Gortari, pues no había tanto Import y Export, no había tantas plantas aquí en México, entonces no se conocía. El transporte era muy local, muy, como te digo, de chile, fruta, verdura, esas cosas, naranja. Particularmente yo soy de Montemorelos, en ese tiempo las jugueras eran muy prósperas, entonces había mucho transporte naranjero, por eso pues es la región naranjera. Entonces ella, cuando entra como ejecutiva de una agencia aduanal y que empieza a ver este cambio de transporte, ella fue quien identificó la oportunidad de negocio, y mi papá le creyó. O sea, mi papá dejó un negocio que le había costado sangre, sudor y lágrimas toda su vida, porque pues mi papá quedó huérfano a los 3 años de padre. Entonces imagínate, mi abuela con 15 hijos y viuda. Mi papá tenía 3 años y mi papá es de los del medio, o sea, había otros más chiquitos, no sé. Entonces fue muy difícil, quedaron en una situación de carencia pues muy grande. Entonces mi papá, con todo su esfuerzo, logró hacerse de esos camiones, logró hacer ese negocio. Entonces fue como la primer gran decisión, decir, dejo lo que ya conozco, por ahora aventarnos a otro nicho distinto del que conocemos. Entonces mi hermana ahí fue la que encabezó todo. Ella era la que vendía, ella estaba todo el tiempo consiguiendo el trabajo, los clientes. Mi hermano operaba, de hecho mi hermano le encantaba la carretera. Su accidente fue en un auto en carretera y ahí falleció. Y de hecho él dijo, yo me voy a morir en la carretera. Todo el tiempo lo decía, esas cosas extrañas, ¿no? Él siempre decía, yo quiero que el día que yo me muera, quiero morir en la carretera. Y así fue. No iba manejando él ni nada, pero pues así fue. Entonces ella fue la que tuvo la visión de este cambio que venía, y mi papá pues le creyó, pero ¿qué pasa cuando truena el negocio? O sea, fue algo, yo estaba, te digo, muy joven en ese tiempo, yo creo que tenía como 18 años, 17, entonces truena y fue muy difícil, al grado de que mi papá dijo, hijos, aquí están las escrituras de la casa, es lo último que queda y pues vamos a darle, ¿no? Ay, güey, me da sentimiento. Entonces, fue como ese vivir todo el tiempo pujando. Y pues venimos prácticamente, pues por así decirlo de alguna manera, de la nada, ¿no? O sea, no traemos como una historia empresarial en la familia. Mi papá a los 3 años, pues a los 5 años ya boleaba, porque decía o boleo o estudio. Entonces, porque no había manera. Pero fíjate, aquí quiero hacer énfasis en algo que yo siempre le he reconocido a mi papá, y ya lo he dicho en otras ocasiones. Desde que yo era niño, mi papá siempre me decía, hijo, estudia, prepárate para que un día tengas tu negocio. Él nunca me dijo, a pesar de que no tenía estudios, no tenía formación académica ni empresarial, él me decía, estudia para que tengas tu negocio. Entonces él, de alguna manera, siempre lo metió en mi subconsciente, y yo jamás ambicioné ser el director de una transnacional, jamás ambicioné ser CEO de nada. Yo siempre me visualizaba con mi propio negocio, aparte de la historia familiar de que siempre había uno y otro. Y aquí te conté los formales, porque la verdad es que hemos hecho de todo. O sea, yo desde la secundaria trabajaba en una paletería ahí en Montemorelos, y pues salía yo de la secundaria desde primero y me iba a la paletería. Ahí me daba de comer la esposa del dueño de la paletería. Nos poníamos a hacer las paletas, esquimales, nieve y todo. Y en la noche en la bicicleta, pues regrésate a la casa, haz la tarea y duérmete. Y al día siguiente, así por 3 años. Después ya en la prepa ya no pude, porque pues salía ya a las 3 de la tarde, era un CETIS. Entonces salía a las 3 de la tarde y ya no había manera, ya tenía muy poquito tiempo para trabajar. Entonces, eso te digo, yo se lo agradezco a mi papá, y la importancia de tener un modelo a seguir. Mi papá siempre me platica sus historias de cómo él
iba viendo la vida y eso a mí, él siempre me daba un consejo, hijo, agarra experiencia en cuero ajeno porque en el propio duele mucho. Y eso es algo también que tengo así muy en mi mente. Y por eso le doy mucho valor a la gente que puede ser tu mentor. Y eso también me lo enseñó mi padre. Dice que él cuando iba y boleaba, él iba y le boleaba a la casa de un gobernador de ese tiempo. Que después su hijo era su amigo y pues obviamente su hijo después se volvió gobernador y no sé qué. Pero él dice, o sea, yo iba y boleaba, pero yo veía cómo vivían. Yo escuchaba lo que ellos platicaban. Mientras yo estaba boleando, yo ponía atención, que era lo que les interesaba. Y no en temas de dinero, sino en temas de desarrollo. No me lo platicaba así tal cual con estas palabras, pero sí me platicaba, no, es que en aquel tiempo dijeron esto. Y yo me acuerdo que en la casa del gobernador yo veía esto. Entonces desde ahí, ese fue como mi primer foco de decir, fíjate en las personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer para llegar ahí. Okay. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un emprendedor nace o se hace? Híjole, pues yo creo que puede ser de las dos, pero sí es muy marcado cuando alguien ya lo trae desde toda la vida, ¿no? Porque yo puedo hablar por mi experiencia, yo sí puedo decir que yo nací emprendedor, porque nunca tuve una formación como para decir en el camino me hice, no, o sea, yo era o vas por todo o te quedas igual que como estás. Entonces siempre fue esa cosquilla de hacer algo y nunca nos quedamos quietos. O sea, era, ahorita lo que decías de los fracasos, cada fracaso era el último que tuvimos fue cuando mi hermano muere. Teníamos esta empresa consolidada, ya sabíamos un poco administrar el negocio, ya entendíamos de flujos un poco y eso, pero seguíamos muy apalancados y temas ahí, no estábamos con la empresa completamente bien, sana. Entonces mi hermano muere, mi hermana era la de ventas y operaba toda la bodega de Nuevo Laredo y eso. Y mi hermano operaba todos los choferes, camiones, permisionarios, logísticas, todo. Entonces cuando mi hermano muere se queda esa parte descubierta, se queda en la nada. Mi hermana entra en una depresión muy fuerte, le duró casi como un año o no sé, un poco más, que dijo, yo ya no quiero saber nada, no me importa nada y vámonos, porque ellos eran muy apegados, ellos llevaban un año de diferencia. Entonces yo traté de hacerme cargo del negocio, pero estaba en mis 20s, no pude. O sea, la verdad fue que yo quise sacar adelante las cosas, pero no pude, simplemente porque no tenía las tablas, no tenía la experiencia. Entonces, lo que te digo de no quedarnos quietos fue, me recuerdo así tal cual, yo traía un carro en ese tiempo, estoy hablando del 2009 que muere, yo traía un Stratus como 2006, 2005, que pues estaba muy bueno el carro, era un carro relativamente nuevo. Me dieron 35,000 pesos por él en un lote de aquí de Constitución. Y lo tuve que soltar porque ya no había, o sea, ya era lo último que se podía hacer, ¿no? Y lo dimos por un valor de 1/3. Yo creo que el sonido que traía, pues en ese tiempo me gustaba, de puro sonido yo le había puesto como 60 y tantos mil pesos. Y me dieron 35,000 pesos por el carro. Y me dijo el hombre, lo recuerdo así tal cual. Porque yo le dije, déjame, le quito todo el sonido. Dijo, lo dejas así como está y aquí te doy el efectivo y te vas o llévatelo. Entonces fue así como que, ay, güey. Entonces dejamos el carro ahí y pues nos acabamos los 35,000 pesos en nada porque pues no teníamos ninguna otra fuente. Entonces estábamos en un momento de quiebre en ese tiempo y me dice mi hermana, Jehú, me prestan 15,000 pesos. ¿Qué hacemos? Y así como que, ala, pues, ¿qué podemos hacer con 15,000 pesos, no? Nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, vámonos a León. Vámonos a León y vamos a comprar zapatos y a ver guaraches y a ver qué nos traemos. Y nos fuimos mi hermana, mi esposa, mi sobrina que estaba chiquita en ese tiempo y yo. Oye, pues llegamos ahí a León, a la Feria del Calzado y todo eso. Y sin saber, empezamos a comprar que sandalias, que esto y que el otro. Y regresamos acá a Nuevo León y empezamos a vender. Y yo creo que por un año de eso nos mantuvimos. Toda la familia. O sea, estoy hablando que mis papás, la familia de mi hermana y mi familia. Entonces,
seguíamos como en esa catarsis del duelo y lo que ha pasado con mi hermano y todo, porque ahí va otro punto importante, no habíamos identificado que cada quien hacía cosas tan específicas y no teníamos un suplente, o sea, no dimensionábamos cómo funciona una empresa. Entonces cuando mi hermano falta, pues se cayó todo, se cayó toda la estabilidad de la familia, porque aparte era el único negocio que teníamos. Entonces te digo, pero afortunadamente nunca tuvimos ese complejo de decir, es que yo ya tuve empresa, yo ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces pues empezamos a vender zapatos y llegó un punto en el que yo vendía botas. Entonces me iba con la raza y, oye, voy a ir a León, ¿qué quieres? No, pues yo quiero una botas de avestruz, un cinto de avestruz, yo quiero un cinto piteado. Y ya era diferente porque ya me llevaba el pedido. Entonces ya incluso me llevaba pues a lo 50% de anticipo o algo. Y créeme que en ese tiempo, eso fue lo que nos sacó adelante. Después de eso, por eso te digo que es una historia de pura lucha. Después de eso fue como que, bueno, ¿ahora qué sigue? O sea, no podemos quedarnos vendiendo zapatos y botas toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que en el sexenio de Vicente Fox, pues estábamos sin dinero. Mi papá dice, oye, en la tele vio que había unos créditos de Fonaes, se llamaba el programa Fonaes. Entonces mi papá se empieza a mover, va a Linares, porque para esto, con la quiebra, tuvimos que vender las unidades y nos quedamos sin nada. Entonces él empieza a ir a Fonaes, a Linares, y conoce unas buenas personas que le empezaron a ayudar en el proceso, y le dicen, oye, pues pide dinero para el transporte. Y les decía a mi papá, bueno, pues préstame 100,000 pesos. Pues él, dentro del contexto que estábamos en ese momento, 100,000 pesos era muchísimo dinero. Y le decían los de Fonaes, no, Gil, mete un crédito por 3 millones o 5 millones. Y hubo empresarios de Allende, de aquí de Monterrey, de muchos lados, que pidieron muchos millones y se quedó a fondo perdido. Entonces, si hubiéramos sabido, pues hubiéramos pedido dinero, ¿no? Total que mi papá empezó a hacer todas las gestiones y les digo, yo siempre cuento esta historia porque digo, yo no sé si yo hubiera tenido el valor de lo que mi papá hizo. Mi papá se bajaba del Senda aquí en Las Torres, porque ahí tenía que ir a hacer algo en una oficina, y después iba caminando hasta la Torre Latino a meter otros trámites, y luego ya se regresaba en el autobús, y traía nomás, recuerdo que valía como 32 o 35 pesos el autobús en aquel tiempo, se traía los 70 pesos del autobús a venir. O sea, imagínate, venía a luchar por un sueño que ni siquiera sabía si le iban a prestar el dinero o no. Total que después de todo ese esfuerzo le prestan 300,000 pesos y compramos 2 camiones, 2 Ford, me acuerdo, con plataforma, y fue como empezamos otra vez al transporte, porque dijimos, bueno, a ver, ¿qué sabemos hacer? Pues sabemos de transporte, somos transportistas, pues dale, o sea, deja de los zapatos ya y deja de estar ahí como graneando y vuelve al transporte. Entonces, con esos 2 camiones, con ese crédito que le dieron a mi papá, fue que reactivamos el transporte, y ahí fue donde ya otra vez volvimos al tema de empresa. Sabes que hay una analogía muy, muy padre del tema hablando del fracaso. Esa analogía la platica un boxeador. Dice, cuando te noquean, tú caes a la lona, pero no te sales del ring. Salirte del ring es decir, ya no puedo más, no puedo ser un empresario, me voy a ir a trabajar a una empresa de empleado. Entonces su analogía dice, cuando te golpean tan fuerte y caes a la lona, es lo mejor que te puede pasar, porque lo único que puedes hacer después de eso es levantarte. Sí. Es levantarte, dice. Y en ese momento que te levantas tienes que analizar qué fue lo que te hizo caer a la lona. Un golpe tan fuerte o muchos golpes que no sentía hasta el final, que se me amontonaron. Entonces él agradece los fracasos porque es la única manera de empezar con más experiencia, sí, sabiendo qué te derrumbó, y la única opción es levantarte. Entonces creo que esa analogía va, o sea, abrazando toda la historia de tu familia, que no hay manera un fracaso se vive por tiempo, sí, y el fracaso, mientras menos tiempo lo vivas, más fácil llegas al éxito.
y ustedes han vivido cosas durísimas. El tema, para mí, los fracasos, pues son nada más una página que le das vuelta, pero un tema familiar de perder un hermano es dificilísimo. No puedes culpar, no puedes hacer nada porque son cosas de la vida, ¿no? Pero seguir luchando unidos, esa es una gran experiencia para platicarle a todos los que escuchan el emprendimiento que has hecho, es cómo a pesar de tantos fracasos, la familia nunca se desunió. No, y eso fíjate que nosotros somos muy creyentes de Dios y yo creo que Dios fue una parte muy importante, o nuestra fe en Dios fue una parte muy importante para que no se disolviera esa relación de familia y ese seguir luchando. Y me gusta mucho la analogía que haces de salirte del ring, porque hace poco tiempo yo tenía una plática con mi esposa cuando empezó la pandemia y todo esto, que pues obviamente se nos fueron unos clientes, los flujos se redujeron, toda la gente guardó sus capitales y dejó de hacer pagos, los que nos pagaban a la semana nos empezaron a pagar a los 2 meses, a los 3 meses, y se empezó a volver muy complicado, como todos lo hemos vivido en esta época de pandemia. Y me decía ella, oye Jehú, si tú hoy terminas, si Rodríguez Gil hoy se disolviera por pandemia o por lo que tú quieras, ¿qué harías? Le dije, pues volver a emprender. Y lo dice, pero ¿cómo le harías? Le digo, bueno, como lo dijiste tú, con más experiencia. Le dije, si antes no había camino y lo logramos, pues ahora ya te sabes el camino, ya no hay manera de que digas, me rajo, porque volviendo a la pregunta de si nace o se hace, te digo, yo creo que yo así nací porque me encanta emprender y me apasiona los temas de emprendimiento y me encanta estar platicando con gente que está en esas cosas. Entonces, yo no me vería nunca como un CEO de algo o como un empleado importante, porque también tienen su valor. Pero le decía yo a mi esposa, es que ponte a analizar, yo a mi edad o con lo que yo he hecho, yo no puedo ir a pedir trabajo a la industria. Por ejemplo, mi principal cliente es la industria automotriz. Entonces, le digo, yo no valgo nada para la industria. O sea, si tú lo analizas a Jehú Rodríguez como empleado, Jehú no vale nada para la industria, porque yo qué he hecho dentro de una carrera empresarial. Yo no tuve una formación empresarial, yo no pasé el proceso de decir, entré como ejecutivo de tráfico, después fui coordinador. No, o sea, yo me formé ahora sí que en el campo, lírico, como dicen los músicos, ¿no? Yo soy un emprendedor lírico. Entonces, tiene uno que aprender el valor que uno tiene y la posición de donde estás. Si yo me pusiera en un tema a lo mejor de soberbia, decir, no, sí, si yo trueno mi empresa, me voy a Chrysler a ser el gerente, me van a decir, espérate, ¿tú quién eres? O sea, tú como empleado de Chrysler no vales nada, porque no sé nada de lo que ellos hacen. Sin embargo, yo creo que sí tengo cierto valor como emprendedor, que eso es completamente diferente y es una vida completamente diferente a lo que es estar dentro de una empresa. ¿Qué le atribuyes a todos los emprendedores que nos escuchan? ¿Qué crees que sea la fórmula para ser un emprendedor? ¿Qué necesita un chavo? Muchas ganas de trascender, tener un propósito, por así decirlo, grande, porque todos luchamos por un sueño grande o por un propósito grande a nuestro nivel. Cuando no eres nadie, el generar 10, 15 mil pesos en un emprendimiento es algo grande. Después eso va creciendo conforme vas tú avanzando, pero tienes que tener esa hambre, esas ganas de salir adelante, de trascender, no sé, cada quien tiene que buscar su motivación. Si tu motivación es tu familia, si tu motivación es lo económico, si tu motivación es los viajes. Pero fíjate que regularmente cuando uno se basa en temas meramente económicos, te va mal. Es cuando más te va mal. Entonces, yo creo que tiene que haber un sentimiento más profundo de por qué quieres emprender. Y a lo mejor, pues yo te pudiera hablar del mío, no te puedo decir lo de los demás porque cada quien tiene motivaciones diferentes. Pero si no tienes ese coraje y si no tienes esa hambre para salir adelante, vas a fracasar, porque el emprender es como bien lo dijiste, te noquean una, otra y otra y otra. Hay gente que le va muy bien y en la primera le pega, pero pues es uno de cuantos. O
O sea, ¿cuántos realmente le pegan a la primera? Y regresando un poco a lo que decías de la historia familiar, cuando tienes una pérdida humana, que es algo irreparable, te das cuenta que lo demás no importa. O no que no importe, sino que no es un problema. O sea, te das cuenta lo que es un verdadero problema. A veces nos andamos peleando con el hermano por la camisa, por la blusa, o por los tacones, o lo que sea, ¿no? Y se vuelve un problemón en la casa eso, o estás en tu familia y piensas que tienes un problema muy grande, pero cuando vives una experiencia así, y la gente que lo ha vivido me va a entender bien, es cuando de verdad entiendes lo que es un problema. Lo demás es, me quedé sin dinero, pues veo cómo lo soluciono. Eso ya no te impacta tanto en tu vida y dejas lo material un poco de lado y ya te enfocas en lo que de verdad vale la pena. Incluso en la vida de emprendedor te cambia la perspectiva. O sea, el Jehú de hace 10 años que mi hermano murió a hoy es completamente distinto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pues a lo mejor era un joven que le iba bien económicamente, tenía un poco de soberbia, pero cuando te pasa esto llegas al fondo y no hay más. O sea, ya no te queda más que levantarte, sacudirte el polvo y darle para adelante. Sabes que si quisiéramos resumir lo que tú, de la manera que interpretas a un emprendedor en palabras, es coraje, hambre, motivación y resiliencia. Sí. Son 4 grandes palabras que hacen a un emprendedor. ¿Qué crees tú que hay una edad para poder emprender? ¿O puedes emprender a cualquier edad? Cuando eres chavo no tienes miedo porque no hay nada que perder. Cuando te casas ya hay alguien que depende de ti. Cuando tienes hijos ya hay más que dependen de ti. Cuando eres ya más grande dices, ya no tengo edad. ¿Qué consejo le puedes dar a esas 3 generaciones de las que hablamos? No, pues sin duda que no hay edad. No hay edad y, por ejemplo, a los jóvenes, en este tiempo estamos en una etapa muy privilegiada de la vida porque hay mucha gente como tú y como muchos grandes empresarios y grandes líderes que muestran su conocimiento, que les dicen cómo podemos llegar. En mis tiempos, pues yo no tenía acceso a ningún empresario, no tenía acceso a nadie que me pudiera decir, oye, Jehú, te vas a estrellar, lo que estás haciendo está mal, vas bien a lo mejor en lo operativo, pero lo administrativo vas bien mal y te vas a estrellar. Entonces, ahorita hay mucha información en internet, hay muchas cosas, hay muchas personas que te pueden ayudar, pero aquí sí quiero hacer un paréntesis, hay que revisar bien a quién estás escuchando. ¿A quién estás escuchando y por qué lo estás escuchando? Porque ahorita hay muchos gurús, hay mucha gente que habla de emprendimiento y algunos ni han emprendido nada. Hay gente que te vende cursos y cómo volverte rico, o los reels o eso que sale ahorita, ¿no? De cómo volverte rico en 5 pasos, cómo volverte millonario. No es cierto, pasas por 1000 pasos y hay gente que a lo mejor va a hacer las cosas bien toda su vida y nunca va a ser rico. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el éxito no depende nada más de ti. Ahorita siento yo que las redes te quieren hacer creer que el éxito depende de qué tanto te esfuerces, de lo que tú te enfoques. Y no, se tienen que alinear muchos factores. Tiene que haber esas voluntades humanas que te ayuden. ¿Por qué? Porque si no te ayudan cuando tú no sabes, pues no vas a lograr. O sea, a veces yo siempre digo, no es de que te cerraron la puerta. A veces ni siquiera te la abren, o sea, ni siquiera te escuchan. Cuando yo estaba joven, pues tenía muchísimas ganas de hacer 1000 cosas, pero pues no hubo una persona que dijera, oye, sí, yo creo en tu proyecto, vamos a fondearlo, vamos a hacer esto. No. ¿Cuándo creen en ti? Cuando ya demostraste que pudiste hacer algo. Entonces, yo creo que para los emprendedores jóvenes que aprovechen esta ola que hay hoy en día de la información, pero sí que digieran muy bien de quién están escuchando la información y si esa persona es auténtica, qué logros ha tenido, qué experiencia tiene, para que pueda validar esa información que te está dando. Y para los que ya están grandes, pues no, o sea, no hay una edad. Si tú te quedaste, a lo mejor, como dijiste, hay gente que su más grande miedo es, no puedo emprender por mis hijos.
pero está la otra parte, por mis hijos lo tengo que hacer. Entonces, si tú fuiste de los que ya estás en una edad avanzada y te quedaste con un sueño, pues hazlo. Al final del día solo tenemos una vida y no podemos después decir, cuando resucite o qué sé yo, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es un poco quitarte el miedo al qué dirán y el que te juzguen. De todas maneras, si alguien te va a juzgar, lo va a hacer, lo hagas bien o lo hagas mal. Entonces, mejor vive bajo tus propios principios, bajo tus leyes, obviamente sin hacer daño a terceros y siempre buscando hacer bien a la sociedad, pero emprende, haz lo que deseaste hacer, porque solamente cuando lo vives entiendes lo que es emprender, porque no es lo mismo estar leyendo libros y ver las reglas de tal, a decir yo fui, lo hice y me pasó esto, me pasó lo otro. Y hay muchos casos de éxito de personas que emprenden grandes y a veces les va mucho mejor porque ya traen mucha más información, ya traen mucha más, por así decirlo, experiencia de vida. Entonces todo lo que hacen lo hacen con más cautela, lo hacen con más pues tablas, por llamarle de alguna manera, y les va mejor. Y está el caso, te digo, como es lo mío, que yo emprendí muy joven, o sea, yo desde los 18 ya estaba en temas desde antes incluso, pero mi primera empresa fue a los 18, pero no era yo, o sea, sí era yo, pero con mi familia. Probablemente si yo hubiera sido solo y no hubiera tenido el soporte de la familia, pues no hubiera emprendido tan joven, a lo mejor hubiera sido 2 años, 3, 5, 10 años después, pero yo creo que otro consejo es, analiza en qué parte de tu vida estás, cuáles son tus posibilidades y cuáles son tus carencias, por así decirlo, porque ahorita también está mucho el tema del desarrollo inmobiliario. El desarrollador inmobiliario se volvió como una tendencia, como algo aspiracional, y algunos te dicen, haz un edificio sin dinero. A ver, espérame, o sea, analiza quién eres. Si eres un estudiante recién egresado, pues no vas a ir a pedir un terreno de X cantidad de millones en aportación porque no te lo van a dar. O sea, la información que dicen sí es cierta, sin embargo, tú tienes que saber si lo puedes lograr o no. Y eso aplica para todos los emprendimientos. Tienes que saber qué te respalda y tienes que ver de qué manera, en dónde estás parado y qué puedes hacer. Porque todos ambicionamos ser rico. A cualquier persona que tú le preguntes, si tú le dices, oye, ¿tú quieres ser rico o quieres ser millonario? Te va a decir sí. Pero si después le das una pregunta, ¿y qué estás haciendo para ser millonario? No van a saber. La mayoría de las personas no saben. Y ahí es donde dices, entonces no quieres. Porque si tú quieres hacer algo, hazlo. Busca los medios, busca las personas. Pero si no puedes decir que lo quieres si no estás haciendo nada por ello. Entonces esas personas, si de verdad quieren emprender, pues que lo hagan. Y no puede pasar algo tan malo como perder dinero. Me llama mucho la atención cuando mencionas, hoy en día creo que es una moda el tema de querer ser líderes. Hay mucha gente en las redes sociales, tienen un gran poder las redes sociales hoy en día, mucha gente con su narrativa de formar líderes y en realidad su meta es formar seguidores. Entonces, cuando tú mencionas hay que tener mucho cuidado a quién escuchas, con quién te juntas. A mí me lo han mencionado muchas veces en mi vida que somos el promedio de las 5 personas que están alrededor de nosotros. Y creo que somos más los buenos que los malos. Sí. Y la gente que está hoy en las redes sociales pegando durísimo, creo que no emprenden algo con un bien común. Cuando ven que alguien empieza a brillar igual o mejor que ellos, se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque dejan de formar líderes, ellos forman seguidores, ellos quieren ser siempre la luz del camino, ¿no? Y a mí me ha tocado aprender en estos años que todo negocio, todo proyecto que emprendas con un bien común, no hay manera que fracase, no hay manera. Entonces vas evolucionando conforme pasa el tiempo y dices, quiero emprender todo con un bien común. Hoy en día no solamente emprendemos cosas con un bien común, sino aparte de que haya un bien común que impacte en la sociedad,
en algo positivo. No podemos estar trabajando todos los días por querer ser ricos. Lo que tú mencionas es algo de la vida diaria. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener éxito. Y cuando tú le preguntas, ¿qué es el éxito para ti? Pues el éxito es lograr metas, es hacer muchas cosas. Sí. Y en realidad el éxito es que seas feliz. Si lo que estás haciendo no te hace feliz, eso no es éxito. Eso es un trabajo. Sí. Entonces la gente tiene miedo de ser feliz. Sí, fíjate que yo creo que es un tema social, ¿no? Que buscamos tanto la aprobación y hoy en día se malversa el tema del éxito porque el éxito lo vemos en qué carro traes, en qué reloj traes, cómo llegas vestido, en qué restaurante comes, si subiste la publicación del restaurante donde estabas o no. Entonces, lo que dices es muy cierto, a veces es aparentar ser exitoso, pero no eres feliz. Y si tú eres feliz y exitoso, entonces no necesitas aparentar nada, no necesitas mostrar nada. Y el tema de los líderes, lo que tú dices, es muy cierto. Y a veces, fíjate que yo estuve analizando algunos casos y cuando yo empecé en redes sociales a ver el contenido, pues veía quién era cada quien y me basaba mucho en su fondo, en qué es lo que está transmitiendo realmente. Y algunos pues efectivamente nada más quieren seguidores, algunos nada más quieren vender cursos, etcétera. Cada quien, que es válido, digo también, sí, si tú tienes una expertise en algo y haces tu curso, pues es totalmente válido que te paguen por lo que a ti te costó llegar a tener ese conocimiento. Entonces cuando yo empiezo en este tema de empezar a seguir personas que eran un modelo a seguir para mí, pues yo desde el principio fui como depurando esa información de quién era real y quién no era real para tener información de valor. Y ahí me voy a ir un poco al tema de por qué nació este podcast. Este podcast, en un principio, fue como... Bueno, son muchas razones, pero la principal fue crear una comunidad donde las personas pudieran sacar su liderazgo. Precisamente lo que tú estás diciendo, yo no lo visualizaba como decir, negocios de veras y la comunidad de GU. No, ¿por qué? Porque en los grupos hay tantos líderes que no puedes mantenerlos abajo. O sea, es imposible que si tú tienes un trabajador que tiene mucho liderazgo, es imposible que un día se vaya, que no se vaya, perdón. ¿Por qué? Porque es tanto su liderazgo que un día o es tu socio, o es tu proveedor, o se va. Así de sencillo, porque no hay manera de una persona que desarrolla su liderazgo día a día, no hay manera de retenerlo por un salario o por un tema de que sea tu fan o algo así. No hay manera. Entonces, yo empecé a ver que eso sucedía en las comunidades. Y dije, bueno, vamos a formar una comunidad de líderes. Y justamente aquí fue que conocía yo tu filosofía de vida y que me gusta mucho y yo creo que eres un modelo a seguir para mí y para muchas personas que queremos llegar a estar en la posición que tú estás. Pero no en lo económico, sino en el mindset que tú tienes de no querer decir, oye, yo soy don fregón y aquí nada más mis chicharrones truenan, o sea, y me consta porque lo he visto cómo has formado líderes que salen de tus empresas y van a emprender y hacen esa carrera exponencial, por así decirlo. Entonces, de alguna manera ese es el modelo a seguir de negocios de veras y fue por eso que fuiste el invitado como ideal y que de hecho aquí públicamente te agradezco que hayas creído en el proyecto y que un empresario de tu envergadura pues esté dispuesto a dar su tiempo, porque esa es otra cosa, que cuántos gurús salen diciendo, tu tiempo es lo más valioso, no lo desperdicies, y si tu hora, hombre, vale tanto, no se la des a no sé quién. Entonces, ¿para qué quieres ser rico? Entonces, ¿para qué quieres tener un negocio si no vas a tener tiempo de poder ir a disfrutar un café, de poder ir a sentarte a un parque con tu hijo, de poder decir, hoy no voy a contestar el teléfono y me voy a quedar en pijamas en mi casa? Entonces, ¿cuál es la idea de volverte empresario y de volverte rico? Siento que hay una línea muy delgada entre querer ser rico o exitoso por la fama y querer serlo
por una razón genuina, ya sea un tema familiar, tema personal, que digas, oye, a mí me encantan las motos y quiero andar de viaje un año y quiero ser rico para poder irme un año sin trabajar en las motos. Bueno, eso es una motivación genuina. Lo demás es meramente de dinero y es donde yo creo que hay que aprender a valorar o visualizar a las personas de una manera correcta. Es que, ahorita que lo platicas, me viene a la mente el ejemplo que ponías de que había gente que decía, vamos a construir un edificio, vamos a desarrollar sin dinero. Imagínate dónde ponía el valor del tiempo de esa persona. No hay manera de emprender algo sin dinero. No hay manera de hacer un desarrollo inmobiliario sin dinero. Porque si yo quiero llegar a hacer un desarrollo inmobiliario, mi tiempo que le voy a poner vale. Uh-huh. Y como consejo, tienes que ponerte el valor de tu tiempo siempre. Cometemos el error muchos emprendedores jóvenes, cuando vas emprendiendo muy joven, de no ponerte un salario. Lo que le sobró a la empresa es tuyo. Pero pasa el tiempo y conforme vas adquiriendo más experiencia, lo primero que tienes que hacer es ponerte tu sueldo. ¿Cuánto vales tú para la empresa? Y va pasando el tiempo y uno dice, yo soy creador de esta constructora, yo soy creador de esta empresa de transporte, de logística. Hace unos momentos que estábamos con nuestro amigo Pepe, decía, tú produces botanas. Visualízate un día produciendo empresas. Voy a hacer empresas porque voy a vender empresas. Sí. Creo que esa es como que la meta de todos nosotros como emprendedores y empresarios. Voy a hacer empresas para vender empresas. ¿Por qué? Porque no hay nada que me interese más en este mundo que crear más líderes. Porque si no tenemos más líderes no voy a tener competencia. Y si no tengo competencia caigo en una zona de confort y eso es la muerte. Y monopolizas. Así es. Entonces, me encantan las palabras que pones en tu emprendimiento, la manera que te burlas del fracaso. Eso es lo mejor que puedes ver en un ser humano. Quiero agradecerte la invitación a tu podcast, que me hayas entrevistado. Yo no estaba en este medio. Yo soy otra generación más grande que la de todos ustedes. Quiero estar dentro de las generaciones que están atrás. Y no por ser aceptado, sino porque quiero verlos que cuando tengan mi edad sean 10 veces mejor que yo. Y que puedan ayudar a los demás. Y fíjate que justamente por eso fuiste de alguna manera como el socio ideal. Ya es que siempre dicen que no hagas socio a tu amigo, sino haz amigo a tu socio ideal. Entonces, en este caso, así fue, por circunstancias, porque así lo quiso Dios, nos encontramos. Conocí cómo era tu filosofía de vida y aquí justamente entra el tema del ego. Aquí entra el tema del ego. ¿Por qué? Porque yo cuando veo que tú ya haces lo que yo quería lograr hacer con este podcast, con esta comunidad, que llegue a hacerse algo importante, que un día entre todos hagamos negocios, que hagamos líderes, que un día podamos decir, oye, de la comunidad ya tenemos sociedades en tantas partes, ya invertimos en bienes raíces, ya nos volvimos un grupo empresarial. Este proyecto no es un proyecto de fama de un podcast. O sea, esto no se trata de Jehú que se quiere hacer famoso y quiere ser el influencer de redes sociales, de YouTube o eso, no. Y no se trata de seguidores. Si tenemos 5,000 personas, 1,000 o 200 en la comunidad, que esas 200, 1,000 o 5,000 puedan hacer negocio y que un día ellos digan, Juanjo impactó de manera positiva en mi familia, Jehú lo hizo, Fer lo hizo, todos los que estamos integrando este proyecto, que todos los que estamos creyendo en el proyecto lo estamos haciendo de esa forma. Y eso es lo que me gusta mucho, que se va haciendo de una manera genuina. Entonces, cuando yo te conozco y sé lo que tú haces, que tú ya lo hacías sin hacerlo en redes, pues dije, bueno, si lo hacemos en redes, pues lo podemos masificar un poco más, o a lo mejor no masificar, pero lo podemos llegar a más personas y de ahí crear esos líderes. ¿Por qué? Porque volvemos al tema inicial, las oportunidades. Yo jamás tuve la oportunidad en mis 20s y hasta llegar a los 30 de sentarme con un empresario como tú o como cualquier otro a platicar
de cómo llevar a cabo tu emprendimiento, de cómo hacer empresa, porque es muy diferente ser emprendedor a ser empresario. Es completamente diferente. Entonces, y cuando somos emprendedores no entendemos esa diferencia, porque te cuesta mucho trabajo, al menos hablando a título personal, me cuesta mucho trabajo los temas humanos, de personal. Entonces, cuando nosotros nos certificamos, por ejemplo, en ISO 9001, me decía la asesora, es que tienes una dirección bien paternalista. Y me dijo, el principal problema, Rodríguez Gil, eres tú. Y yo así como que, caray, espérame. Sí, dijo, tú eres, porque tú autorizas permisos, tú autorizas préstamos, tú autorizas esto, tú autorizas lo otro. Entonces, si tu gerente le dice que no, porque ahí está en el manual, que eso no se puede hacer, vamos a poner un ejemplo, que no puedes pedir un préstamo si no tienes un año de antigüedad, si ella dice o él dice que no, porque ahí está en el manual, y luego llegas tú y dices que sí, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues estás desautorizando a la persona y estás dándole en la madre a tu estructura empresarial, o sea, la estás echando a perder. Pero es algo que nos cuesta trabajo entender, y te digo, personalmente a mí, es que necesita porque no sé qué y no sé qué. Entonces, sí tiene uno que hacer ese balance entre lo que es un emprendedor y lo que es un empresario. Y como decías tú, ya para llegar al tema de pensar en vender empresa y eso, pues imagínate, cuando tú eres emprendedor y tienes un negocio chiquito, que alguien llegue y te diga, oye, véndeme tu empresa. Pues no, porque es todo tu corazón, es todo tu esfuerzo, es todo tu ser, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál es el primer pensamiento que te llega? ¿Cómo la voy a vender? Si la vendo, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque no tenemos ese contexto tan amplio de decir, si la vendo, me voy a emprender ahora esto, ahora el otro, voy a tener tanto capital para empezar esta otra cosa. Entonces aquí es donde viene la importancia de tener a líderes dentro de la comunidad que ya lo hayan hecho, como es tu caso, de que tú ya has hecho ese tipo de transacciones. Pues obviamente si yo necesito vender mi empresa, pues no voy a ir a preguntarle a alguien que no lo ha hecho. Me voy a acercar contigo, que tú ya lo hiciste, y me vas a decir, oye, es por aquí, por aquí, por aquí. A lo mejor yo te puedo asesorar hasta aquí, pero ve con fulano, ve con sultano. Entonces, ese es el corazón de esta comunidad. Ayudarnos y emprender en un bien común para que a todos nos vaya bien. Porque obviamente si a ti te va bien y yo hago negocios contigo, pues me va a ir bien. Y si el otro hace negocios y le va bien y hace negocios con nosotros, pues vamos creciendo todos. Sí, es una bola de nieve esto. Sí. Pues para resumir, esta gran entrevista me deja impactado. Yo, de todos mis negocios, yo no hago negocios con familiares. Me es muy difícil eso. Y para mí es de admiración de verlo con ustedes, cómo la familia pudo haber fracasado 5 o 6 veces y nunca se desunió y siguieron emprendiendo y siguieron creyendo, nunca dejaron de creer en la capacidad que tenían de ser un empresario. Y eso es de admirar en una persona. ¿Qué podríamos agregar de tu parte para resumir a todos los que nos están escuchando? Pues bueno, yo creo, si tienen el deseo de emprender, háganlo, o sea, que no les importe qué dice, incluso ni papá ni mamá, o sea, si tu papá y tu mamá te dicen que no lo hagas, pero tú estás convencido que lo vas a hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque no hay mayor satisfacción de un emprendedor que decir, lo logré. Así tu emprendimiento sea poner una tienda de abarrotes o lo que tú quieras, decir, lo logré. Yo me puse una meta de llegar aquí y lo hice. Y yo, por ejemplo, con mucha satisfacción y mucho orgullo lo digo, que la meta que yo me puse de tener no un estilo de vida, sino tener tiempo para mí, porque yo cuando emprendí dije, yo quiero tiempo para mí y mi familia. Entonces yo con mucha satisfacción te digo que desde que nació mi primer hijo, hace 5 años, he podido estar con él todos los días, con él, después con la segunda y después con la tercera, porque esa era mi motivación. Entonces, pero yo lo visualizaba en mis 40s. Yo dije, probablemente voy a tener el tiempo en los 40s, cuando mis hijos ya anden en una edad de que vamos al fútbol, de que vamos acá. Entonces le doy gracias a Dios de que me permitió tenerlo en mis 30s. Entonces, desde que nació mi primer hijo, he podido mantener esa vida de estar día a día con ellos. Tan es así que me emocioné tanto con el nacimiento de mi primer hijo que me aventé 1 año sin trabajar. Qué chulada.
Y fíjate lo increíble de esto, yo no sabía que la empresa estaba lista para operar sin nosotros. Yo no sabía, porque yo no lo visualizaba así. Yo sí me visualizaba con mi tiempo, más no me visualizaba, o sea, no sabía cómo hacerlo. Y lo hice sin saberlo. Entonces eso es algo que pues para mí me da mucha satisfacción, porque digo, bueno, dentro de nuestra ignorancia en un tema de cultura organizacional, lo hicimos bien. O sea, logramos llegar a ese punto que el primer año, te digo, no trabajé nada. Después nace mi segundo hijo y me aventé otro maratón más o menos. Y con mi tercera hija ya dije, no, ya es momento de regresar y meterle turbo, porque nos estamos también ya quedando un poco atrás. Entonces, volviendo al punto es, háganlo y no tengan pena. Imagínate, cuando me va a regresar ahora un mucho. Cuando yo estaba en sexto de primaria, mi papá me compró un carrito de golf y mi hermano un día me dijo, vamos a vender elotes, y vendíamos elotes. Entonces cuando se ponía la feria de Montemorelos, era un hit nuestros elotes, porque era el único carrito de golf en la zona. Y luego en ese tiempo pues no existía el LED y eso, y le pusimos unos faros, lo hicimos de motor de gasolina, le quitamos lo eléctrico y ahí le hicimos unas adecuaciones. Entonces era un hit y a mí me daba vergüenza vender elotes, porque yo decía, es que mis compañeros me van a ver. Y luego ya te digo, en la secundaria ya estaba en la paletería, pero seguía vendiendo elotes en la Feria de la Naranja. Se hacía una feria de la región y ahí vendía elotes. Entonces, ahora digo, qué tonto que me daba pena, porque yo con esos elotes ganaba mucho más que incluso una persona de 20 y tantos años que tenía un empleo, pero yo no lo visualizaba así. Entonces háganlo y quítense la vergüenza. Perfecto. Pues muchas gracias, Jehu. Compártenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, es Jehu Rodríguez, JEHURDZ, así está el Instagram, y la página de Facebook está como Jehu nada más, JEHU. Pues muchas gracias, amigos. Terminamos esta entrevista con nuestro amigo, de admirar toda su carrera. Nos vemos en la próxima. Saludos. Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Rodríguez Gil Logistics es una agencia aduanal que te ofrece despachos de importación, exportación, así como logística en transporte, ya sea vía aérea, marítima y terrestre. Estamos presentes en las aduanas de Nuevo Laredo, Monterrey, Veracruz, Altamira, Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.